Bien, alégrense en el Señor, porque hoy queremos animar casas de oración, servidores orantes, retiros, tantas cosas lindas que se hacen en las comunidades, y es justamente el servicio, pero todo eso también es servicio, y es el carisma del servicio. Así que es muy importante este carisma para hablar de él. Es una invitación a dar la vida por los demás, como lo hizo Jesús. Para eso se requiere vaciar el corazón de lo propio para llenarlo de Dios y poder ser instrumentos de su amor. Jesús vino a vivir en el seno de María y dentro de nosotros para actuar en y a través de nosotros. Lavó los pies a los discípulos y también nos enseñó a que nosotros los lavemos a los prójimos. Y eso de lavar los pies es muy lindo cuando uno encuentra a uno muy pobre ahí al lado, que todos pasan y no hacen nada. Y hay que pasar, hay que estar, hay que ver qué necesita. Cuando Jesús nos llama a lavarnos los pies, nos está llamando a amarnos y a servirnos. ¿Qué necesitas? Preguntar, ver qué necesitas. Si no podemos ayudarlos, hay otra gente que sí puede ayudarlo. Por eso cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como el número de los discípulos aumentaba y se estaba descuidando el servicio de la distribución diaria de los alimentos, se reunieron los 12 y eligieron a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo, para encargarse del servicio de las mesas. Entonces ahí vemos algo que el Papa llama descentralización, y entonces empiezan a pasar cantidad de cosas a las naciones, a los obispados, las diócesis, y entonces eso le saca cantidad, porque si antes era todo a resolverlo en el Vaticano y no daban abasto y todo se paraba. De esta manera, descentralización, nos multiplicamos. En esto pasa lo mismo también. De repente son poquitos los que están en el servicio. Hay que invitar a otros. Hay que ir entrenando a otros en cada carisma. El carisma que ya lo tiene y hay otros que quieren tenerlo eso o quieren saber si lo tienen o no. Eso se llama acompañar. Hay que ir acompañándolos. Esto es maravilloso. Rápido, ahí se dieron cuenta los apóstoles y eligieron a 7 que eran diáconos para llevar todo eso. Y ellos se dedicaban más a la oración y más también a la predicación. Sí, eso está muy bueno. Entonces yo en un tiempo había que llevar todo. Después las comunidades o la asociación civil, dice, podemos llevar todo esto de los centros misionales, lo llevan ellos, ¿qué pasa? Entonces yo puedo estar más en la prédica, hay descentralización, hay que ir educando, hay que ir acompañando, servicio, y muy bueno el servicio, y que Dios nos mande las personas adecuadas, y si hay alguna que vemos que no puede, hay que ponerla en otra cosa que pueda. Y ahí tenemos todo ese camino de la comunidad, de las primeras comunidades. Hay que volver siempre a la primera comunidad. El Espíritu Santo nos mueve hacia las cosas de Dios. El Espíritu Santo hace la comunidad. Nuestra comunidad la ha hecho el Espíritu Santo. Entonces siempre hay que tener autoridad, siempre hay que tener autoridad. Por eso es importante también la autoridad. ¿Ve? Importante. La autoridad es principio de unidad. Tiene que haber alguien que haga que se unan todos. No dividir. ¿Ve? Una persona hace unos meses me decía eso. Decía, yo quiero tener mi grupo. No, eso no sirve. Esto es comunidad. Es comunidad. Todos somos comunidad. La primera comunidad. Todos son importantes para Dios. En el medio Jesús. Jesús es la autoridad y quiere que todos sean importantes para Dios. Es el camino. Como instrumento de Dios para el bien común. Fomentar la capacidad de cada uno. Valorar. Hay mucha gente que trabaja muy bien.
una vez que lo valoramos. Y hay otra gente que le pone piedras en el camino para que no le saque el lugar o para lo que sea. Esto lo tenemos también. Es una lástima. Hay algunos o algunas que quieren dar la nota, ¿ven? Y siempre dan la nota y no se dan cuenta que se están haciendo mucho daño, y todo eso es un problema. Dirigir es un servicio a los otros, para liberarlos, no para esclavizarlos. El dirigente es un servidor, no para un bien propio, sino para el bien de los súbditos. San Alfonso María de Ligorio, al hablar de los superiores, decía que debían poner por obra lo que enseñaban. Había que ponerlo por obra. Si tú no haces lo que dices, que ese es el problema mayor de toda la tierra, de todos los seres humanos, si no haces eso, no funcionas. Es importante que uno haga lo que los otros tienen que hacer. Pero si tú no lo haces, dicen, pero no hacen. Eso es lo que le reclamaban a los fariseos. San Francisco de Asís decía en los primeros frailes de la comunidad, debían vivir el Evangelio, ser Evangelio vivo, al pie de la letra. No es una teoría, por eso hay que pasar a tener una sensación, una percepción y después una conciencia suficiente. No tenemos conciencia suficiente, estamos llenos de cosas raras en la cabeza y cosas muy importantes, por no ponerlas en orden, se nos van, que es el amor. Dejamos el amor, que es la esencia, y nos quedamos en tonterías. Este es el problema del mundo actual. San Benito era importante que quien estuviera a cargo de la dirección no causara tristeza, transmitiera paz y seguridad. En nuestra comunidad también vemos el diálogo, el acompañamiento para comprender la autoridad y sobrenaturalizar la obediencia. Es lento, sobre todo en un mundo en el que obedecer no está de moda. Decía Santa Teresita que hacer lo que Dios quiere es algo grandioso, la alegría de obedecer. Para mandar primero hay que aprender a obedecer. Mientras no sepamos obedecer, no podemos. Si haces lo que quieres y te largas tú solo o tú sola, fracaso, seguro. Y después el llanto, porque es así. En vez de ayudar, tiras todo para abajo. Esto es un poco lo que el Espíritu Santo nos va diciendo de todo este camino del servicio. Es un camino que nos ayuda mucho para vivirlo y evangelizarlo. El Espíritu Santo y el pastoreo. Ahí empieza Juan 23, que ahora es santo. El Papa Francisco lo hizo santo. Parecía trabajar según la inspiración del Espíritu Santo, sin un proyecto a largo plazo, pero tenía unas normas que siempre se repetían en su trabajo pastoral. Es un santo de la alegría, San Juan 23. Y le preguntaron un día y le decían, ¿cuántos trabajan ahí en su lugar de trabajo? ¿Cuántos trabajan ahí? Y entonces él decía más o menos la mitad. Entonces, claro, la gente se reía, la mitad. Pero a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Quién trabaja? Más o menos la mitad. En las empresas, ¿quién trabaja? Más o menos la mitad. Es importante ver esto del Vaticano y a Juan 23 ahí. Es importante. Aceptaba todo con sencillez. Ahí tiene un papa, pero sencillo, simple, humilde, sin ambiciones, confiando en sus colaboradores. Confiaba, esto es muy importante. Confianza. Tiene algunas ideas sencillas y comunes, cuya importancia residía en que abarcaban el mundo y estaba decidido a hacerlas realidad, costara lo que costase.
Ahí, tenacidad. Ayudaba y aconsejaba siempre a los demás en su trabajo. Creía en el hombre, en la persona, y sabía valerse de él. Acompañamiento. Nunca hacía nada solo. Todo hacerlo sin amor propio y con humildad. Decía, tenía siempre un plan para distribuir el trabajo, para compartirlo y dar a cada uno la responsabilidad que le correspondía. Compartir. Dejaba libertad de acción a los demás, ya que a veces existían iniciativas audaces. No siempre dar directrices y dejar que lo intenten. Libertad. El que pastorea debe dedicar un tiempo al descanso, a la oración y al estudio, para no terminar fatigado. La fatiga no se resuelve con descanso. Hay que descansar nuestra mente para no entrar en confusión, nuestro ser, al agotamiento, el mal humor, todo eso juega en contra. Sentidos espirituales son muy importantes, el pastorear con estas cosas. Pastorear es acompañar y ser acompañados. Esto nos hace mucho bien. A veces cuando acompañamos a alguien, nosotros somos más acompañados que ellos. Nos hace mucho bien escuchar. Y después de escuchar, como hacía Jesús con los discípulos de Emaús, primero escuchaba y después actuaba. Eso está muy bueno. El que quiera ser el primero, póngase a servir en los más pequeños, que sea el último. El pastoreo exige dedicación, contención en el amor y respeto, porque el otro es una persona sagrada. El pastor debe ser flexible, olvidar con facilidad los errores y las torpezas ajenas y saber escuchar los consejos de los amigos y las críticas de los enemigos. Tiene que comprender a cada persona, confiar en los que lo aconsejan, compartir, hablar poco y actuar mucho, ser realista y humilde en los triunfos y no desanimarse en los fracasos. Hay gente que rápido empieza con ese camino de los fracasos. Así que ahí también nosotros podemos ir trabajando con todo esto. El Espíritu Santo y la Iglesia. Saulo es uno de los testigos de Jesús. Perseguía a los cristianos y presenció la muerte de Esteban. Tal vez su conversión haya sido fruto de su testimonio. También Santiago y Pedro estuvieron presos. La iglesia perseguida oraba por ellos incesantemente y establecía vínculos entre los hermanos. Estás alegres, siempre alegres, decía Pablo, es el llamado a la alegría, el Espíritu Santo. Nerón ordena perseguir a los cristianos y muchos mueren por Cristo y por la iglesia. Vemos todo ese camino. En el siglo XII, ahí Francisco de Asís, movido por el Espíritu Santo, a vivir pobremente como Jesús y evangelizar en los más humildes. Renueva la iglesia en medio de pruebas y grandes persecuciones, a pesar del rechazo del obispo de la iglesia particular. Así que ahí nos lleva también a todo este camino de los santos, de la historia de la iglesia. Alégrate y que podamos servir siempre con alegría